Bueno, buenos días chicos. Yo voy a hablarles del tema anatomía del mediastino 3. Voy a hablar acerca, bueno, el día de ayer vimos un poco de corazón normal, anatomía. Vamos a complementar esa clase y hablar un poco de ciclo cardíaco y de tomografía y resonancia cardíaca. El esquema está de esta manera establecida. Vamos a hablar un poquito de un repaso de anatomía, un poco de ciclo cardíaco. Y bueno, pasamos a la angiotomografía y la resonancia. Tenemos que saber que el corazón está localizado en el tórax, en el mediastino medio, ¿sí? Em, y está compuesta de tres capas. El endocardio, que es una membrana serosa de endotelio y tejido conectivo, que es el que entra en contacto con la sangre, ¿sí? Y el miocardio, que es una masa muscular contráctil, y encontramos también capa de tejido conectivo, capilares y fibras nerviosas. Y el epicardio, ¿sí? Y fuera de todo esto se encuentra el pericardio, que es una membrana fibrocerosa de dos capas que envuelve el corazón y los grandes vasos, ¿sí? Está situado entonces en la parte media del tórax, en el mediastino medio, y bueno, lo que lo sostiene es el pericardio y los grandes vasos. Tiene una forma de cono invertido, oblicuo, con un eje longitudinal de abajo hacia adelante y a la izquierda, a un ángulo de 40 grados. Tiene cuatro cavidades, dos en las aurículas y dos ventrículos, o sea, dos atrios o aurículas y dos ventrículos. Y también las dos válvulas auriculoventriculares y semilunares. La válvula auriculoventricular derecha, la tricuspidia, y la izquierda, la mitral. Así también tenemos las dos semilunares, aórtica y pulmonar. Este es un ejemplo de una imagen para ver las capas del corazón. Vemos el endocardio, el miocardio, que es la parte muscular, y también vemos esta, que es el epicardio. Y lo que lo rodea es esta membrana amarillenta que vemos acá, que es el pericardio. Bueno, en cuanto a su configuración externa, tiene un ápex y una base, ¿no? La base está formada por las aurículas, donde llega la desembocadura de la vena cava. Siempre que nosotros veamos la vena cava superior e inferior, esta va a ser el lado derecho, ¿sí? También en la aurícula izquierda eh, podemos ver acá la llegada de desembocadura de las venas pulmonares. Tenemos un surco interauricular, que es el que está separando las aurículas, un surco terminal, y esta que ven en la línea punteada negra es el surco coronario, donde se encuentra el seno venoso, ¿sí? A su vez también está dividido por caras. El corazón tiene tres caras: diafragmática, cara izquierda y cara esternocostal. La cara esternocostal lo va a conformar la cara anterior del ventrículo derecho, el cono arterioso, eh, la raíz del tronco pulmonar, eh, la raíz aórtica, el surco interventricular anterior y las orejuelas auriculares. Y en la cara izquierda eh, vamos a encontrar la cara anterolateral del ventrículo izquierdo aquí, ¿sí? En la cara diafragmática también es la que conecta o está relacionada con el diafragma. A su vez, también en cuanto hablamos de la anatomía interna de la aurícula derecha, tiene una pared externa formada por los músculos pectíneos, que son los que se ven acá. La pared posterior formada por la cresta terminal, seno venoso de las cavas y el tubérculo intervenoso. La pared anterior formada por el orificio tricuspidio con la válvula tricuspidia, que es la que está acá. Y una pared interna donde está el tabique interauricular, la fosa oval y limbo de la fosa oral. Y tiene una pared inferior que está en relación con el orificio de la vena cava inferior, la válvula de Eustaquio y también el orificio que vemos acá de la desembocadura del seno coronario. Y su válvula se llama de Tevesio, ¿sí? Y también tiene una pared superior que está a la entrada de la vena cava superior y la entrada a la orejuela derecha. En cuanto a la aurícula izquierda, también tiene una pared externa, que es la entrada a la orejuela izquierda. Tiene una pared posterior, una pared inferior, acá donde se encuentra el orificio bicuspidio,
con la válvula bicúspide y la pared superior que está, en esta encontramos los 4 orificios de la desembocadura de las venas pulmonares que se encuentran acá. También tiene una pared anterior formada por la protuberancia aórtica y pulmonar y una pared interna, que es la que vemos acá, formada por el tabique interauricular y, bueno, delgada a nivel de la fosa oval. Los ventrículos tienen características en comunes. Tenemos los orificios ventriculares y cada ventrículo se comunica con las aurículas a través de los orificios auriculoventriculares y hacia las arterias a través de los orificios arteriales. También está formado por trabéculas carnosas que conforman el aparato muscular, como los músculos papilares, los puentes y las columnas, y el aparato valvular. Esta es una imagen donde vemos también el aparato valvular. Está formado por un trígono fibroso, un anillo fibroso. Las valvas tienen siempre un borde adherente y un borde libre. Y las cuerdas tendinosas, que es las que las sostienen. A su vez también tenemos las válvulas sigmoideas. Ahora, esto que vemos acá son las válvulas sigmoideas. Em, la que está adelante es la pulmonar y esta que está acá es la aórtica. Se puede ver porque de esta nacen las coronarias. ¿Sí? Estas válvulas sigmoides siempre tendrán un borde adherente, que es el que está acá marcado, y también tendrán el seno de Valsalva y tiene un nódulo y una lúnula. Ahora vemos que solo dos tienen un orificio acá, que es el origen de las coronarias. Y hay y hay una que no, donde no se origina la coronaria, que se llama el seno no coronariano. ¿Sí? Hablando del ventrículo derecho, bueno, se caracteriza porque tiene paredes poco gruesas, es la cavidad más amplia que la izquierda, tiene una cresta supraventricular y también un infundíbulo en la parte superior que se conecta con la vena, el tronco de la vena pulmonar. ¿Sí? También tiene trabéculas carnosas y el tabique interventricular. También tiene músculos papilares eh, que en la parte anterior se llama trabécula septomarginal, que es la que está acá en verde. ¿Sí? Y bueno, y los músculos papilares son anteriores, posteriores y septales. Y también encontramos a las valvas pulmonares que están acá arriba. Son dos anteriores y una posterior. ¿Sí? También tenemos los músculos papilares posteriores en esta imagen. Bueno, en cuanto a su irrigación, el corazón eh, está irrigado por las coronarias derecha e izquierda. ¿Sí? Aquí se ve una imagen y vemos acá en la coronaria, la arteria coronaria derecha. Esta, a ver, aquí. Y bueno, vemos que la coronaria derecha va a irrigar el ventrículo derecho, excepto la parte izquierda de su pared anterior. ¿Sí? Va a irrigar todo el ventrículo derecho. Es esta que está acá. ¿Sí? Y también la parte derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, no solamente el ventrículo derecho, sino una parte que es la derecha y posterior del ventrículo izquierdo. Eso irriga la coronaria derecha. Y la coronaria izquierda, aquí lo que vemos en amarillo, eh, va a irrigar el ventrículo izquierdo, excepto la parte derecha de la parte posterior, que ya viene irrigada por la corona derecha, y todo lo que es la parte izquierda de la pared anterior del ventrículo eh, derecho y la mayor parte del tabique interventricular. También tenemos que saber que la coronaria derecha da ramas. Esta que vemos acá es la arteria del nodo sinusal. ¿Sí? Y bueno, tenemos esta que está acá, que es la arteria del cono arterioso. También da la coronaria derecha ramas marginales y auriculares. Esta es la que vemos acá, es una rama auricular. Y bueno, también vemos que va a terminar en una arteria interventricular posterior, en esta imagen. ¿Sí? Que también dará ramas posteriores para el ventrículo izquierdo, que es la parte del ventrículo izquierdo que también irriga la coronaria derecha. Y por último, aquí se ve también que da una rama para el nodo AB. En cuanto a la coronaria izquierda, esta va a dividirse en circunfleja
y, eh, y- y la interventricular posterior. ¿Sí? Perdón, interventricular anterior. Eh, y bueno, la interventricular anterior da las ramas septales para el septo y ramas diagonales. Tenemos acá en esta imagen la rama circunfleja, rama marginal, y esto que señala la flecha es las ramas auriculares. ¿Sí? A su vez, el corazón también tiene un drenaje venoso conformado por venas cardíacas anteriores, cardíacas accesorias, venas cardíacas mínimas que están en todo el corazón, pero son súper, casi no se ven, y las afluentes del seno venoso, que es este que está acá, están formadas por la vena coronaria mayor, que es esta que está acá, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena cardíaca media y la vena cardíaca menor. Y esta que está acá arriba es la oblicuo de la aurícula izquierda. Todos esos son los afluentes del seno venoso. Bien. Entonces, la circulación coronaria constituye un sistema a través del cual recibe la sangre oxigenada al tejido cardíaco. La válvula aórtica impide el reflujo de sangre oxigenada al ventrículo izquierdo tras la sístole y se compone de 3 válvulas de un seno valvular, cada una de ellas. Y bueno, en relación al seno anterior derecho, se identifica el origen de la coronaria derecha, que es la que está acá. Y bueno, y va a ir para el miocardio inferior y inferoseptal. Y en relación al seno posterior izquierdo, se origina el tronco principal de la izquierda, que dará, va a vascularizar el resto de los territorios miocárdicos. Este tercer seno que se ve acá arriba se llama no coronariano, dado que no surge de él ninguna rama coronaria. Bueno, este es un esquema de cómo se ve por la parte anterior, ¿no? Recordemos eh, que la izquierda va a dar la circunfleja y la interventricular anterior, y en cambio la coronaria derecha dará la interventricular posterior. Entonces, aquí también tenemos otro esquema, la coronaria derecha, que da ramas marginales de calibre mediano, da la descendente posterior en el 58% de los pacientes a la arteria del seno. Y el tronco principal dividido también, bueno, en descendente anterior y en circunfleja. ¿Sí? También da ramas diagonales y septales. Estas que se ven acá, septales y diagonales. Y las obtusas marginales. Todas esas vienen del tronco principal izquierdo. Importante conocer entonces la anatomía, ¿no? El tronco de la coronaria izquierda tiene 3 segmentos, ostial, medio y distal. Irriga el 70% de la masa muscular cardíaca, 80% de la masa ventricular izquierda. ¿Ya? Y bueno, una de sus ramas es la descendente anterior, que pasa a la izquierda de la válvula pulmonar y se dirige al surco interventricular hasta el ápex. Y bueno, es responsable de la irrigación del 40% de la masa del ventrículo izquierdo y 25% de la masa del ventrículo derecho. Las ramas diagonales nacen a 45 grados, varían en su número, que van a irrigar las ramas diagonales de la porción anterior de la cara lateral del ventrículo izquierdo y se dirigen por la pared libre del ventrículo izquierdo entre la descendente anterior y ramas marginales. Y las septales, más como su nombre lo dice, van a irrigar el septo de la ventricular. Se dividen en primera perforante y segunda perforante. La primera perforante irriga el aldehids y el nódulo AB, y el segundo perforante de la arteria del pilar anterior del ventrículo derecho, el músculo papilar septal de Luschka. Y la circunfleja, que recorre el surco AB izquierdo hacia cara inferior, junto con sus ramas marginales, van a irrigar la pared lateral y posterior del ventrículo izquierdo, que tiene un segmento distal y proximal. ¿Sí? Y bueno, la coronaria derecha, que nace del seno aórtico, va generalmente va a bifurcarse, como ya dijimos, en ramo descendente posterior y ramo atrioventricular. Acá es importante conocer lo que es la dominancia. Generalmente en el 80% de las personas hay dominancia de la arteria coronaria derecha. Aquí, como vemos en la imagen, no es más que decir que la arteria coronaria derecha va a suministrar sangre a la mayor parte de la pared posterior del ventrículo izquierdo, el nodo sinoauricular y a menudo el nodo AB. Pero en 10% de los casos, como vemos acá a la izquierda, la dominancia la va a llevar la coronaria izquierda. Entonces, si acá lo vemos, esta parte en rojo, que es por la coronaria derecha, vamos a esta imagen de acá, de la derecha, y vemos que la dominancia en un 10% puede ser por la coronaria izquierda. Quiere decir que
En 10% de los pacientes, es la coronaria izquierda la responsable de irrigar la mayor parte del ventrículo izquierdo, incluyendo la pared anterior y lateral. También existe algo que se llama codominancia, que ocurre también en 10% de los pacientes, que tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda irrigan esta zona, ¿sí? Y bueno, como ya hemos dicho, la corona derecha da la descendente posterior, que es su ramo más importante, que irriga la porción posterior y superior del tabique, y también da la rama de la arteria del cono, el ramo del nodo sinoauricular, la rama del margen agudo y ventriculares y posterolaterales. Bueno, ahora vamos a hablar de un repaso de ciclo cardíaco, que es el conjunto de eventos que ocurren en el corazón durante un latido, abarcando tanto la contracción como la relajación de las aurículas y los ventrículos. Bueno, estos están divididos en sístole y diástole. O sea, quiere decir que las aurículas tienen también un periodo de sístole y diástole, y también los ventrículos tienen su propio periodo de sístole y diástole. La sístole es sinónimo de contracción. Es la contracción del músculo cardíaco asociada a una apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, y tiene como objetivo impulsar la sangre hacia la circulación sistémica y pulmonar. Y diástole es sinónimo de llenado, ¿no? Eh, Aquí el miocardio no se encuentra contraída, sino que se encuentra relajado. Eso hace que durante esta fase también se produzca reflexión de las arterias coronarias. Es por eso que esta es la fase más importante cuando hacemos una angiotomografía, porque vamos a querer que esté en diástole, ¿sí? Bien. em, Al final de la diástole se produce una contracción de las aurículas que permiten que se complete el llenado. Entonces, la diástole tiene, en cuanto a la fase de las aurículas, tiene el periodo de la diástole que se divide en fases. Fase de llenado pasivo, donde la sangre fluye sin pausas a las aurículas y están cerradas las válvulas auriculoventriculares. Sigue la fase de vaciado rápido, donde se abren las válvulas auriculoventriculares y, bueno, coincide con el llenado rápido ventricular. Y la fase de vaciado lento, que drena en el ventrículo la sangre que sigue llegando. Sí, y las dos fases de vaciado corresponden al 80% de la sangre auricular. Y la sístole consiste cuando ya se contrae la aurícula, ¿sí? Se termina de vaciar el 20% restante de toda la sangre desde la aurícula hasta el ventrículo. Y a su vez el ventrículo también tiene su sístole y su diástole. La sístole va a consistir en una fase primera, que es la contracción isovolumétrica. En esta se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, va a aumentar la presión del ventrículo, ¿sí? De los ventrículos por la sangre que le llega, y esto va como supera esa presión, la del espacio de la aorta o de la pulmonar, entonces va a abrir las válvulas semilunares y va a haber una fase de eyección rápida, y después sigue la fase de eyección lenta, ¿sí? En la cual va a terminar en el cierre de las válvulas semilunares. Y a su vez se va a relajar, va a ser la diástole, que consiste en la fase de relajación isovolumétrica, que no hay cambios en su volumen, y va disminuyendo la presión intraventricular, ¿sí? Hasta que ocurre la fase de llenado ventricular rápido, donde se abren las válvulas auriculoventriculares, y el llenado ventricular lento, que coincide con el vaciado auricular lento. Bueno, ya pasando estos temas de anatómicos y de ciclo cardíaco, vamos a hablar unas generalidades de angiotomografía cardíaca en cuanto a sus indicaciones, la preparación previa que tenemos que saber con el paciente, el protocolo de estudios y las posibles dificultades, ¿no?, que se nos pueden pasar, y los hallazgos frecuentes. Entonces, ¿para qué se hace la angiotomografía cardíaca o coronaria? Bueno, nos ayuda a conocer la anatomía de las arterias coronarias, y, bueno, si hay placas de ateromas también, y ver el grado de estenosis. Generalmente se los indican a pacientes que tienen un elevado riesgo cardiovascular y son asintomáticos, o si tienen síntomas pero tienen un riesgo cardiovascular intermedio o bajo, y que el EKG haya salido normal o no interpretable o con troponías negativas, y, bueno, no se quedan tranquilos y les hacen este estudio. O previos a la cirugía cardíaca no coronaria en pacientes con riesgo. Entonces, se dice que sustituye a la coronariografía en miocardiopatía dilatada de origen incierto, en los pacientes pendientes de cirugía vascular y en trasplante cardíaco. Recordemos siempre las contraindicaciones de toda tomografía, y cuando se pasa a contraste también, las alergias, el embarazo, las arritmias, la intolerancia del paciente para su realización. A veces hay pacientes que no respiran bien y, bueno, por eso o que están con arritmia, y, bueno, es motivo de por eso que a veces lo reprograman. Entonces es importante para este estudio que esté en ayunas,
porque se va a pasar contraste, ¿sí? Evitar las sustancias taquicardizantes como café, té, y bueno, siempre que firmen el consentimiento informado, ¿no? Y una vez en la sala, bueno, una vez de interrogar bien al paciente, eh, lo que se va a hacer es colocarlo en la camilla de la tomografía para hacer la monitorización, o sea, vamos a usar el gating, que son son unos electrodos, vamos a ver el ciclo cardíaco, ¿no? Como el electrocardiograma que existe ahí, con unos electrodos colocados en el pecho. Y bueno, em, generalmente se les dice que practiquen el apnea, o sea, para que la frecuencia cardíaca no esté elevada, sino que esté acorde, ¿sí? O sea, mejor dicho, porque como la respiración va a ser larga, se les dice cómo tienen que respirar, eso es importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el estudio requiere que deje de respirar durante un tiempo moderado de 25 segundos para evitar los artefactos por movimiento respiratorio. Entonces es importante practicarlo antes o ensayarlo. Entonces es necesario que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 65 para hacer esta angiotomografía. ¿Sí? Por eso se usan cuando están con un poco más de frecuencia cardíaca elevada, beta bloqueantes. Acá tenemos, por ejemplo, el bisoprolol, pero también puede ser el metoprolol de 50, ¿sí? Y bueno, más que nada se usa oral, que con eso basta, pues, ¿no? Entonces, el reto principal para obtener las imágenes de un corazón que late rápidamente es que la modalidad de obtención de imágenes proporciona una alta resolución temporal. Por lo tanto, es necesario congelar el movimiento del corazón para obtener imágenes de las arterias coronarias situadas cerca de los músculos. Bien, por lo tanto, es necesario monitorizar el ciclo cardíaco durante la adquisición de datos, ¿sí? Bueno, también otros fármacos que se pueden emplear son los nitratos, que tienen como objetivo dilatar los vasos coronarios, por eso se usa. Y por eso vemos que se usan los nitratos. En este caso, acá tenemos el nitrato isosorbide, ¿sí? Pero puede ser también nitroglicerina sublingual, que la dosis es 400-800 microgramos, ¿sí? Generalmente se hace 5 minutos antes de la adquisición de la angiotomografía, ¿sí? Y recordar sus contraindicaciones. En caso de los beta bloqueantes, el broncoespasmo y los nitratos, que esté el paciente tomando inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? Empleados para el tratamiento de la disfunción eréctil o la hipertensión pulmonar. Acá viene un término importante, score calcio, que es una herramienta que se utiliza para medir la cantidad de calcio presente en las arterias coronarias mediante una tomografía sin contraste. Esta no requiere contraste, mejor dicho, ¿sí? Y así podemos ver, nos puede proporcionar una idea de riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces consiste en una adquisición prospectiva, 2 a 3 milímetros de corte según el centro, que permite cuantificar el calcio, ¿no? También en esto se usa el índice de Agatston, que cuantifica de forma semiautomática por los softwares de postprocesado, y bueno, se hace una fórmula y según eso se ve el grado de compromiso de las arterias coronarias. Y hay un cuadro de cuantificación de calcio que dice que si es 0 en ninguno, de 1 a 99 es leve, y 100 a 400 es moderado, y más de 400 si sale el resultado es severo. Y aquí se ve en esta imagen un corazón sin calcificaciones en las arterias coronarias, y aquí también hay un ejemplo de calcificación moderada o calcificación severa. ¿Sí? Por lo tanto, la cuantificación permite evaluar el depósito de calcio en las arterias coronarias y ha demostrado ser una herramienta útil para medir el riesgo cardiovascular. Y este método ha demostrado ser costo efectivo en pacientes definidos como de riesgo intermedio bajo. Y bueno, y la importancia de los resultados del score calcio coronario radica en su alto valor predictivo negativo. Una prueba negativa implica un riesgo muy bajo de evento cardiovascular. Entonces, se usa un factor de densidad que se clasifica de esta manera. Usamos el 1 si el valor de la unidad Hanfield es de 130 a 199. 2 si es de 200 a 299. 3 si es de 300 a 399. Y 4 si es la unidad de Hanfield de la placa de la clasificación es de 400 unidades Hanfield o más. Por ejemplo, si una región clasificada tiene una densidad de 250, el factor de densidad asignado que nosotros usaríamos es el 2. ¿Sí? Si una región tiene una densidad de 450, usaremos el 4. ¿Para qué? Para hacer una fórmula que vamos a ver.
Entonces, en esto consiste en ver la arteria descendente anterior izquierda, la arteria circunfleja y la arteria coronaria derecha, y vamos a hacer una multiplicación de la factor de densidad que nos dé según la unidad Hansfield por el área que tenga. Multiplicamos y nos va a salir un resultado a cada una de ellas. Y esos resultados los sumamos y nos va a dar un resultado final, el score total, 47. En este caso, en este ejemplo, salió 47 y quiere decir que está de 1 a 100, o sea, hay un bajo riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Sí? Y así, este es el ejemplo de cómo hacer un score calcio. Bueno, eh, cuando se hace este estudio, hacemos un scout anterior y lateral que incluye el corazón y las arterias coronarias. SmartPrep, bueno, quiere decir que usamos también un ROI y usamos en la imagen tiene que ser 2 centímetros por encima de la carina en el plano P. Y bueno, usamos el contraste. Aquí vemos el protocolo que se usa acá de la angiotomografía de arterias coronarias. Usamos el gating. Podemos usar una adquisición prospectiva o retrospectiva, que ya vamos a ver la diferencia. Y bueno, el SCAO está en la región del tórax. Aquí en la imagen vemos que está por debajo de la carina, la parte superior, y abajo que comprenda todo el corazón. ¿Sí? Ponemos el ROI en la aorta descendente. Y bueno, es importante usar una bomba de doble cabezal, uno que inyecte contraste y otro que empuje el contraste con solución salina para que el estudio salga adecuado. ¿Sí? Importante usar en una boca considerable, preferible siempre vamos a elegir el brazo derecho. Y bueno, estas son las dosis que se usan. Realmente usamos el contraste a un flujo de 4 a 4.5. Y bueno, después la solución salina también para que arrastre ese contraste. ¿Sí? Y bueno, para la evaluación exhaustiva de arterias coronarias se hace necesario adquirir imágenes de alta resolución con un grosor de corte fino, de 0,6 a 0,75. Y bueno, con la técnica de sincronización cardíaca, que entonces acá viene lo que es el gating. ¿Qué es el gating? El gating es una técnica de sincronización con el electrocardiograma que permite obtener imágenes del corazón durante fases específicas del ciclo cardíaco. Esa es su definición. El objetivo principal es minimizar el desenfoque por el movimiento debido al constante bombeo del corazón, mejorando la calidad de las imágenes, especialmente para visualizar con claridad las arterias coronarias y otras estructuras del corazón. Tenemos dos fases, retrospectiva y prospectiva. ¿Qué quiere decir retrospectiva? Bueno, que la corriente de irradiación se mantiene constante durante todo el ciclo cardíaco, lo que permite estudiar los vasos en cualquier fase del ciclo cardíaco. Una desventaja de esta es que da mucha radiación, a diferencia de la prospectiva, pero es muy usada en la actualidad. Y bueno, pero eh, entonces el gating retrospectivo se utiliza una adquisición continua de imágenes durante todo el ciclo cardíaco mientras que el sistema está sincronizado con el electrocardiograma y ayudará a reconstruir posteriormente las fases específicas del ciclo. Generalmente durante la diástole cuando el corazón está más quieto. Entonces su ventaja, captura más información, es útil para pacientes con arritmias o latidos irregulares. Y su desventaja va a ser la mayor exposición a radiación, ya que se toman imágenes durante todo el ciclo cardíaco. Entonces acá vemos en esta imagen que durante la exploración con el electro retrospectivo, el EKG del paciente se monitoriza continuamente y la mesa del paciente se mueve a través del gantry. Los rayos X están, o sea, la radiación está encendido continuamente y los datos de la exploración se recopilan durante todo el ciclo cardíaco. Durante todo el ciclo cardíaco está irradiando. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que el gating retrospectivo tiene menos milisegundos de resolución temporal en comparación con el gating prospectivo, se refiere a la capacidad de la técnica retrospectiva para capturar imágenes con mayor precisión temporal durante el ciclo cardíaco. Entonces, la retrospectiva está más indicado para pacientes que tengan una frecuencia cardíaca mayor a 65 y índice de masa corporal mayor a 30 o frecuencias cardíacas irregulares. A su vez, estas pueden ser sin modulación o con modulación. ¿Sí? Tenemos la fase retrospectiva con modulación. ¿Sí? El tubo emite alta corriente en fase mesodiastólica y reduce la misma en las fases que no necesita. O sea, es como que ya no irradia todo, sino que si usamos la modulación, solamente vamos a irradiar en unos específicos parte del ciclo cardíaco. ¿Sí? Si la corriente está al 100%, pasa a una corriente al 20%. ¿Sí? Entonces, solamente en una parte del ciclo va a estar irradiando. Eso quiere decir la modulación.
Y esto va a disminuir los milisieverts de 8 a 12. ¿Sí? Y tenemos el prospectivo, también se llama step and shot. Solamente se adquieren imágenes en momentos determinados del ciclo cardíaco. Generalmente tienen que ser diastólicos, alrededor del 75% del ciclo cuando el corazón está más relajado. ¿Cuál es la ventaja? Reduce significativamente la dosis de radiación, ya que las imágenes solo se capturan en momentos específicos. Y bueno, y la desventaja sería menos flexibilidad si el paciente tiene una frecuencia cardíaca irregular, ya que las imágenes pueden no ser precisas. Este es el ejemplo del prospectivo. Aquí, durante esto, se va a monitorizar continuamente el electrocardiograma, pero los rayos de la radiación se encienden a intervalos R y R predeterminados para obtener suficientes datos de exploración para la reconstrucción de imágenes. Entonces, la mesa se desplaza a la siguiente ubicación para obtener más datos. Quiere decir que estos no son helicoidales como la retrospectiva. ¿Sí? Aquí un ejemplo de esto es el score calcio. La exploración de puntuación del calcio puede verse de manera prospectiva. ¿Sí? Entonces, esto que vemos arriba a la izquierda es el retrospectivo. Y bueno, acá el que vemos en la imagen B es solamente que va a irradiar en una cierta parte del ciclo cardíaco, que es el prospectivo. Y a su vez lo que ven en la imagen C y D ya son las modulaciones que pueden emplearse. Entonces, ¿cuál gating se usa para el score calcio y por qué? Se usa el prospectivo. Por la baja dosis de radiación, por las imágenes que voy a obtener en la fase diastólica y porque no requiere una evaluación funcional. ¿Es el gating prospectivo el más usado? Bueno, realmente sí, porque captura continuamente las imágenes y esto permite reconstruir imágenes en diferentes fases del ciclo cardíaco, lo cual es útil en pacientes con arritmias o latidos cardíacos irregulares, donde en un único momento del ciclo cardíaco podría no proporcionar imágenes suficientes. Y bueno, importante entonces en la administración del bolo de contraste, saber que es una técnica bifásica, bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Usar el contraste y la solución salina. Usamos el de doble cabezal porque lava mejor las cavidades derechas y mejora la evaluación de la coronaria derecha. ¿Sí? Y aplicar solución salina ayuda a empujar el contraste. Entonces, las formas de reconstrucción en la angiotomografía tenemos la forma axial, tenemos la imagen por MPR, reconstrucción multiplanar, tenemos el MIP, que nos ayuda a ver los vasos sanguíneos o va a resaltar más lo que tenga más densidad, como ya sabemos, y tenemos el volumen rendering, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Son las formas de reconstrucción de esto. Y bueno, aquí tenemos que entender una cosa también. En una angiotomografía coronaria, el 75% del ciclo cardíaco que se valora se refiere a la fase de diástole, cuando el corazón está más relajado, y las arterias coronarias están más abiertas y estables, lo que permite obtener imágenes más nítidas. Entonces se hace un procesado posterior que incluye el análisis de otras fases del ciclo cardíaco. ¿Sí? En la angiotomografía, además del 75% del ciclo cardíaco, se pueden valorar otras fases del ciclo durante el procesado posterior. Entonces, el 75-80% es la fase diastólica tardía, cuando el corazón está más relajado y es la más comúnmente seleccionada por los sistemas automáticos de sincronización, porque aquí el corazón tiene menos movimiento. ¿Qué es esto del 40, del 50%? Bueno, es la parte intermedia de la diástole. En algunos pacientes esta fase puede proporcionar imágenes de buena calidad. Y el 0% es la fase de fin de sístole o comienzo de la diástole. Se utiliza a veces para observar cómo están las arterias coronarias cuando el corazón está más contraído. Son tipos de reconstrucciones que se usan en esto. ¿Sí? Y bueno, la angiotomografía, la angiocoronaria es un tipo de angiocardíaca que se enfoca exclusivamente en las arterias coronarias, mientras que la angiocardíaca abarca más estructura del corazón. Bueno, aquí vemos una imagen, vemos acá la válvula auriculoventricular derecha. Y bueno, esta es una imagen de tomografía de 3 cámaras que muestra que la sístole comienza con la válvula mitral que se cierra y ocurre la contracción isovolumétrica como lo indica la válvula aórtica cerrada. El volumen ventricular permanece en el volumen telediastólico y esta combinación ocurre en la esquina inferior derecha de la curva presión-volumen. En esta imagen, a diferencia de la anterior, muestra la eyección ventricular, que se abre la válvula semilunar para que pase la sangre hacia la aorta. En esta imagen de 3 cámaras también muestra la presión del ventrículo que cuando cae por debajo de la presión sistémica, la válvula aórtica se va a cerrar. ¿Sí?
Cuando se cierra ya termina la sístole. Y la diástole comienza con la relajación isovolumétrica en la que tanto la válvula aórtica como la mitral están cerradas y el volumen permanece en el volumen telesiastólico. Y en esta imagen, aquí vemos que eh, la caída de la presión ventricular izquierda permite que la válvula mitral se abra y bueno, todo lo que es el ciclo cardíaco que ya vimos, ¿no? Bueno, unos pitfalls que tenemos que saber en angiotomografía cardíaca es que tenemos que diferenciar algunas cosas que pueden confundirnos con patologías. Esto que vemos en la flecha azul es el músculo en el interior de la aurícula izquierda. Y aquí, en esta imagen de la derecha, vemos esta imagen que es la cresta terminal, ¿sí? También hay que saber diferenciar la válvula de Eustaquio, que ya sabemos que es un pliegue de tejido situado en la desembocadura de la vena cava inferior. Esto que estamos aquí en la imagen arriba a la izquierda y en azul, ¿sí? Y aquí a la derecha, esta imagen señala el ligamento de Marshall, que es un vestigio del desarrollo embrionario y está relacionado con la vena de Marshall, también conocida como vena obliqua de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ubicado el ligamento de Marshall? En el techo de la aurícula izquierda y corre a lo largo del epicardio. Entonces, no es más que tejido fibroso, músculo liso y bueno. Tenemos otro ejemplo que hay que saber diferenciar, miremos el tabique acá, esta imagen que está nodular, que es la hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular, ¿sí? Y bueno, y aquí a la derecha tenemos otra imagen que se conoce como banda moderadora, que no es más que el músculo papilar. Entonces todo esto hay que saberlo diferenciar para no confundirnos con tumores o cualquier imagen sospechosa, ¿no? También vemos acá en la imagen del corazón la infiltración lipomatosa del ventrículo derecho, acá en el lado izquierdo, y acá también vemos la simulación de defecto en el tabique interauricular, que son artefactos de imagen que pueden ocurrir, ¿sí? Y bueno, entonces en esta parece mostrar un defecto en el tabique interventricular, pero en realidad esto no es así. Bueno, y para terminar, hablando de resonancia cardíaca, unas generalidades. Tenemos que saber que existen planos en la resonancia cardíaca, ¿sí? Esta es una imagen que resume el protocolo básico de una resonancia cardíaca. Tenemos unos localizadores que se usan en ecogradiente, que son los multiplanares o ortogonales, quiere decir el axial, coronal, y a partir de esto se reconstruyen las demás, el axial, coronal y sagital, y tenemos un eje largo y un eje corto. Y los anatómicos, que usan la secuencia HASTE, y que es transverso, coronal y sagital. Y también tenemos unas que usan el cine, quiere decir que lo vamos a ver en movimiento. Usan ecogradiente y tenemos aquí en las 4 cámaras el eje largo del ventrículo izquierdo, el eje corto, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces recordar siempre eso, ¿no? Localizadores multiplanares, secuencias anatómicas en los planos ortogonales en respiración libre con las secuencias de sangre negra o HASTE en al menos 2 planos. Y bueno, eso, ¿no? Localizador en 2 cámaras y eje corto. Un corte como localizador 2 cámaras y al menos 5 cortes para el eje corto, incluyendo la parte de la aurícula y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y bueno, y al final la secuencia CINE en los planos intrínsecos del corazón para conocer la función cardíaca y evaluar la contractilidad. Y deben adquirirse al menos, como lo dijimos, las 4 cámaras, 2 cámaras, tracto de salida del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Entonces estos son los planos ortogonales, ¿sí? Coronal, sagital y axial que se usan. Y a partir de esto, eh, este es un ejemplo de un corte axial estricto, los cortes que se usan para eh, las imágenes. Y a partir de esto vamos a planificar del plano de 2 cámaras. Entonces hacemos un corte que atraviesa el ápex cardíaco hacia la mitad de la válvula bicúspide, ¿sí? De lo que se ve aquí. ¿Para qué? Para obtener las 2 cámaras. Entonces, esto que vemos aquí abajo en esta imagen es el 2 cámaras. Vemos las 2 cámaras, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo hice? Bueno, acá está en la parte de arriba cómo se hizo, ¿sí? Entonces, muestra el corazón que visualiza 2 cámaras, su propio nombre lo dice, ¿sí?
Bueno, importante. Entonces, esto que voy a valorar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la válvula mitrales. Entonces, ¿cómo lo hice en dos cámaras? El grupo de corte se coloca en un plano paralelo al tabique interventricular. Entonces, este es el tabique interventricular, paralelo al interventricular, hago el corte para obtener el dos cámaras, que es el que vemos acá. ¿Sí? Este que vemos en la imagen de la derecha es el dos cámaras. Y recordar entonces que se hace por un plano, un corte que se hace paralelo al tabique interventricular. ¿Sí? Entonces, el plano dos cámaras se obtiene trazando un eje paralelo al tabique interventricular o paralelo a los puntos de unión interventricular anterior e inferior. Entonces, es la imagen que estamos viendo acá a la derecha. Pero acá les pongo otra imagen para que vean cómo se hace. ¿Sí? De esto también va a surgir el cuatro cámaras. Está planificado sobre el dos cámaras que ya hice. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente lo cortamos. Entonces, atravesando el ápex hasta la mitad de la válvula. Y es lo que vamos a ver en la parte de esta imagen de la derecha. ¿Sí? El resultado de las cuatro cámaras es visualizar la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, como vemos en la imagen de abajo. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿cómo lo hago? El plano acá que hice se orienta a partir del localizador de dos cámaras que ya hice, en el que se planifica un corte transversal a nivel medio ventricular. Combinando el localizador dos cámaras y este corte transversal se obtiene el localizador cuatro cámaras. ¿Sí? Aquí también es otro ejemplo de cómo tengo el cuatro cámaras y de cómo hago los cortes. ¿Sí? Eh, como hemos dicho, se planifica sobre el localizador eje corto, colocando un plano perpendicular que corte la pared libre del ventrículo derecho, aquí, pasando a través de las válvulas mitral y tricuspidia. Se debe evitar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el plano de cuatro cámaras se estudia la función de la cara septal y lateral del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos también el eje corto. El eje corto es un corte transversal al eje largo del ventrículo izquierdo. Imagina un corte horizontal a través del corazón que produce imágenes circulares de los ventrículos. Entonces el resultado es esto que vemos en la imagen de abajo. Así se ve el eje corto. Vemos el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y bueno, se obtiene una vista segmentada de los ventrículos derecho e izquierdo, para ver así sus paredes, la base, la zona media y el ápex. Por lo tanto, nos ayuda a ver la función ventricular. Como hice el eje corto, a partir del localizador cuatro cámaras, se planifica la secuencia con cortes perpendiculares al tabique interventricular y paralelos al plano valvular. Aquí vemos una imagen parecida, ¿sí? Cortes perpendiculares al tabique interventricular para formar así el eje corto. También existe el eje corto funcional, ¿sí? Que bueno, uso la secuencia cine, que es lo que es lo mismo, pero bueno, vamos a hacerlo en movimiento, ¿sí? Lo vamos a ver en movimiento. Y bueno, tenemos también tres cámaras o eje largo horizontal, que es un corte perpendicular a la válvula aórtica. Y según esto, como vemos aquí en la imagen, válvula aórtica, su corte perpendicular y el resultado vamos a ver tres cámaras, la aurícula, el ventrículo y la parte de la aorta. Por eso se llama tres cámaras. También la tres cámaras recibe el nombre de eje largo horizontal. Y así también tenemos otro que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se enfoca en la región del ventrículo izquierdo que lleva hacia la válvula aórtica y a la aorta. ¿Sí? También tenemos otro. Entonces, el plano del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿cómo lo obtengo? Trazando un plano que pasa a través del tracto de salida de la aorta y del ápex del ventrículo izquierdo, como lo vemos acá en esta imagen. Entonces, tienen que incluirse las válvulas aórticas y mitral. Ahí hacemos el corte. ¿Sí? Este plano lo que permite estudiar es la cara anterior del tabique interventricular, la pared posterior lateral del ventrículo izquierdo y el ápex cardíaco. Es esta que vemos aquí en la imagen de la derecha. Entonces estamos viendo los ventrículos, pero también vemos el tracto de salida, ¿sí? Del ventrículo izquierdo, que es esto que dice las letras BAO. Ese es el tracto de salida. Entonces, ¿cómo hice los cortes? Como acá se ven en la imagen, ¿no?
Bueno, a su vez estas pueden ser con o sin supresión grasa. Y bueno, el tracto de salida también tenemos, ya hablamos del ventrículo izquierdo, pero también está el tracto de salida del ventrículo derecho, que se tiene trazando un plano perpendicular sobre la imagen anatómica en la que se visualiza el tronco principal de la arteria pulmonar. ¿Sí? Bueno, también otras secuencias que también lo vemos es la planimetría aórtica, que es una herramienta crucial para medir y evaluar la anatomía de la aorta, básicamente. Su principal utilidad radica en la detección y el seguimiento de aneurisma y estenosis aórtica y la evaluación de enfermedades aórticas y la planificación de intervenciones quirúrgicas. Es lo que vamos a ver aquí en la imagen de abajo, en asterisco. Aquí vemos la aorta, vemos con sus válvulas. Y miren cómo se planifica arriba en las imágenes de arriba. También tenemos otro que se llama axiales oblicuos del ventrículo derecho, que pueden ser sin supresión grasa o con supresión grasa. Es que son cortes axiales, pero como ven acá en la imagen de la izquierda, no están estrictos, sino que está angulado. Son oblicuos. Y bueno, el tracto de salida del ventrículo derecho también lo podemos ver en cine. La secuencia cine, que es la funcional, que es la que lo vemos en movimiento, no es estático. Y bueno, el eje largo del ventrículo derecho eh, también nos ayuda a evaluar la función ventricular, identificar las anomalías y análisis del flujo y valoración y postoperatorio. Este es el eje largo. Así se ve un eje largo. También tenemos el Q-flow aorta. Y bueno, se centra en calcular el volumen de sangre que pasa a través de un segmento específico de la aorta, como la aorta ascendente, durante el ciclo cardíaco. ¿Sí? Vemos, la imagen es la que vemos acá abajo. ¿Sí? Y esto es arriba es como se ve cómo se planifica. ¿Para qué nos ayuda el Q-flow aórtico? Para evaluar la función cardiovascular. Es útil para evaluar la fracción de eyección y el índice del gasto cardíaco. Podemos detectar así también anomalías como estenosis o insuficiencia aórtica. También para la planificación de la cirugía. Entonces, ¿qué hace? Es una técnica que cuantifica el flujo sanguíneo a través de la aorta, evaluando su hemodinamia y eficiencia. Q-flow aórtica, 3 puntos. Eh, los 3 puntos simplemente quiere decir que se evalúa el flujo aórtico en 3 ubicaciones distintas. Aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Eso quiere decir 3 puntos. Y asimismo, como vimos el Q-flow aórtico, tenemos un Q-flow pulmonar, ¿sí? Que mide el flujo sanguíneo a través de las arterias pulmonares, evaluando su hemodinamia y función. Entonces tenemos que esto que vemos acá en la imagen de abajo es la arteria pulmonar y vemos cómo está. Lo de arriba son las angulaciones y el resultado es esto, ver el orificio de la arteria pulmonar. A su vez también tiene 3 puntos. También tenemos la secuencia de perfusión, importante conocer ya para terminar, que evalúa el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco mediante el uso de agentes de contraste. Útil para ver la isquemia y la función cardíaca y planificar tratamientos y monitorizar la efectividad de intervenciones. ¿Sí? Tenemos 4C VIAP, que no es más que un plano de 4 cámaras para ver la viabilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, nos detalla la anatomía y la función del corazón en un plano de 4 cámaras, centrándose en la viabilidad del miocardio. Así se ven. Así también de viabilidad tenemos el eje corto viable para, quiere decir que en eje corto vamos a evaluar la viabilidad, visualizando el ventrículo izquierdo, el derecho y el septo interventricular. Y este es 2 cámaras, viabilidad. Que, bueno, vemos la viabilidad en un plano de 2 cámaras, permitiendo una identificación más específica de áreas viables o inviables del miocardio. Y a su vez, recordar las secuencias. Ya vimos los planos, ya hemos conocido los planos, y por último las secuencias, que, bueno, tenemos la secuencia de sangre negra y blanca. Sangre blanca se llama así porque la sangre va a ser hiperintensa, ¿sí? Se utiliza para obtener imágenes en que la sangre parece brillante, ¿sí? Em, y bueno, se aplica para evaluar el flujo sanguíneo y la detección de anomalías como estenosis o regurgitación aórtica. Entonces, sangre blanca es la técnica que resalta el flujo sanguíneo, evaluar la dinámica del flujo en las cámaras cardíacas. Y se llama sangre negra a la técnica que suprime la señal de la sangre, permitiendo una visualización clara de las estructuras cardíacas y del miocardio. Entonces,
Las básicas, ese es un esquema para que muestre las básicas, la sangre brillante o sangre blanca, que es un cine, o sea, quiere decir que lo vemos en movimiento. Tenemos sangre negra, la de localización, la perfusión y el realce tardío. Y las opcionales que pueden haber son el contraste de fase, el T2 estrella, la angioresonancia Dixon y la coronografía y el tagging. Entonces, este es la secuencia de sangre blanca, esta que vemos acá. También se conoce como cine, B, de balance, FFE, que quiere decir, en los Philips son balance, y en los General Electric son fiesta. ¿Ya? Y así se ve, ¿sí? Vemos que la sangre es blanca. Este es un eje corto en diástole y un eje corto en sístole. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para evaluar las dimensiones y los espesores y la función de las cavidades cardíacas, ¿sí? Entonces, es una secuencia, mejor dicho, anatómica y funcional. Se usa el cine y, bueno, es de rápida adquisición y adecuada señal al ruido. Y es buen contraste, y puedo ver el contraste entre el miocardio y la sangre, ¿sí? Y bueno, entonces la sangre la voy a ver blanca, la grasa también es hiperintensa y el miocardio lo vemos gris. Entonces, este es un ejemplo a la izquierda, secuencia de cine blanca, de sangre blanca en vista de 4 cámaras. Esto que vemos en la 1 son 4 cámaras eh, y aquí vemos también en la imagen 2 el 3 cámaras, ¿sí? Y ¿qué es lo que vamos a evaluar? La motilidad cardíaca y ver si hay jet de insuficiencias valvulares, ¿sí? Y en la parte de arriba vemos también que esta es una secuencia cine sangre blanca en el G corto a nivel medio ventricular con múltiples cortes a lo largo del ciclo cardíaco y que nos va a ayudar a valorar la contractilidad global y segmentaria del miocardio. Tenemos lo que se conoce como sangre negra. La sangre negra también se conoce como T1 densidad protónica. Em, y bueno, se utiliza para evaluar la presencia del tejido graso en patologías como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la metaplasia lipomatosa en pacientes con infarto crónico y los tumores grasos como el lipoma. Entonces podemos detectar gracias a esta imagen el lipoma, porque también miremos aquí en la parte de arriba, nos ayuda a detectar lipomas y también infartos crónicos, que es equivalente a metaplasia lipomatosa. Entonces, en lo que vemos en las flechas es lo que hay, ¿sí? Esta es la secuencia de sangre negra. En los General Electric son fase spin echo y en los Siemens o Philips son turbo spin echo. Es una imagen potenciada en T1 y existe supresión de la sangre en movimiento con un doble pulso de inversión. Básicamente la sangre la voy a ver negra, esa es la característica, ¿sí? También tenemos en la secuencia T1 con T1 densidad protónica con supresión grasa temprana a los 2 minutos por contraste, que sirve que 2 minutos después de inyectado el contraste podemos ver si, por ejemplo, hay una miocarditis, porque hay un realce temprano post-gadolinea. Entonces, nos sirve mucho esta secuencia. Se utiliza, por lo tanto, para evaluar la presencia del aumento de la permeabilidad vascular secundaria al proceso inflamatorio en pacientes con miocarditis. Aquí vemos una imagen, una secuencia T1 sangre negra basal y tras la administración de gadolinio, a los 3 minutos de administración del contraste para valorar que existe hiperemia en un paciente con miocarditis. Tenemos también la secuencia STIR, también llamada T2 con supresión grasa. Bueno, para terminar entonces estamos en la secuencia STIR, que más que nada, en resumen, sirve para valorar el edema miocardio. O sea, nos sirven para miocarditis, infarto agudo de miocardio y miocardiopatías por estrés, ¿sí? Aquí vemos una imagen de un infarto de miocardio con edema anteroseptal y el ápex del ventrículo izquierdo. Y en el ejemplo del medio vemos una miocarditis, un edema que no corresponde a un territorio coronario en las imágenes de flecha. También nos ayuda a ver mixomas, que es edema debido al componente cartilaginoso del tumor, ¿sí? Entonces, ¿para qué uso esta secuencia? STIR o T2 con supresión grasa para ver el edema a nivel miocárdico en pacientes con infarto agudo, miocarditis, sarcoidosis y en tumores como el mixoma.
Entonces se efectúan con supresión grasa a fin de evitar que el tejido graso interfiera con el reconocimiento del edema. Entonces acá vemos una imagen STIR T2, en que así se ve en el miocardio normal. Se observa la sangre y la grasa con señal suprimida. Pero ¿qué pasa cuando hay edema? Vemos acá imágenes hiperintensas, que es por el edema en la miocarditis. ¿Sí? Por último, para culminar, tenemos el T2 estrella, que sirve para la finalidad, se usa para los estudios de detección de la hemocromatosis. ¿Sí? Entonces, es un tiempo de relajación que mide la descomposición de la señal de tejidos, teniendo en cuenta no solo la relajación intrínseca, sino también el efecto del campo magnético. Y bueno, más que nada, va a ayudarnos a detectar fibrosis y lo que es la sobrecarga de hierro, a través de emisión de tiempos de eco de duración sucesivamente mayor. Y bueno, entonces así se ve un paciente sin hemocromatosis. Y lo vemos más oscuro, más hipointenso en los pacientes que tienen hemocromatosis cardíaca o hepática. ¿Sí? Entonces, en resumen, se dice que es una secuencia de cogradiente que sirve para evaluar la sobrecarga de hierro y, bueno, es útil en estas enfermedades. Se utiliza un ROI en el septo interventricular y el cálculo de T2 estrellas se realiza a través de un software especial que recorre los valores de intensidad de señal obtenidos en cada tiempo de eco. Un T2 estrella menor a 10 significa sobrecarga de hierro significativa. La desventaja es que requiere apneas largas y es un proceso complejo y un software, tenemos que tener un software adecuado. Por último, también tenemos el tagging. El tagging en resonancia es una técnica que se utiliza para evaluar el movimiento y la función del miocardio durante el ciclo cardíaco. Implica la creación de una serie de líneas o tags, marcas, en el miocardio, generalmente utilizando pulsos de radiofrecuencia especiales que producen cambios en la señal de la resonancia. ¿Para qué nos va a servir esto? Para evaluar la función ventricular, ¿sí? En algunas áreas con hipertrofia, por ejemplo, en las hipertrofias severas o etapas avanzadas puede haber una reducción en la deformación normal del miocardio durante la contracción. Esto puede deberse a los cambios de la estructura celular y fibrosis intersticial. Entonces, aquí vemos una ausencia de formación de las celdillas en el área de hipertrofia, a diferencia. También nos ayuda a detectar pericarditis constrictiva. Entonces, si es normal, las líneas de saturación pierden la continuidad, pero si tuviera una pericarditis constrictiva, las líneas de saturación permanecen constantes. También tenemos el real time con respiración guiada, ¿sí? Y básicamente sirve para ver aplanamientos septales cuando hay pericarditis constrictiva. Es decir, que utilizando técnicas real time con respiración guiada, nosotros podemos evaluar la dinámica cardíaca en tiempo real, lo que permite una mejor comprensión de cómo la restricción del pericardio afecta el llenado y la función del ventrículo. Cuando lo usamos en pacientes con pericarditis constrictiva y pectus excavatum, y así evaluamos la interdependencia de los ventrículos. Porque la pericarditis constrictiva, como aprieta el corazón, hace cambios en el tabique, entonces se aplana. ¿Sí? Y bueno, también tenemos las secuencias para ver las coronarias. Y bueno. Y el Q-Flow, que permite evaluar el volumen y la velocidad con la que circula la sangre a través de las estructuras cardíacas. Entonces es una herramienta valiosa para evaluar el volumen y la velocidad de la circulación sanguínea, ¿sí? A través de la técnica contraste de fase, que permite medir el flujo volumétrico y generar gráficos que visualizan la dinámica del flujo durante el ciclo cardíaco. Y por último, pues ya terminando, la perfusión, que permite evaluar la perfusión del miocardio y también nos ayuda para tumores cardíacos vascularizados. Es decir, que mediante usar el contraste podemos identificar tumores como por ejemplo el mixoma, el liposarcoma, el fibroma, el hemangioma y el sarcoma, ¿no? Esa es la perfusión, es el paso del contraste. ¿Sí? Evalúa la perfusión del miocardio en el tiempo y bueno, es una secuencia de cogradiente donde antes de cada tren de eco se aplica un pulso de saturación para tener mayor potenciación del T1. Si hay un defecto de perfusión, vamos a ver una lesión hipointensa subendocárdica con distribución en territorio coronario. Si es reversible en reposo, se trata de isquemia, y si es fijo en reposo, corresponde a un infarto crónico. Tenemos también el Locker, que es un método utilizado para medir el tiempo de inversión del miocardio.
que es esencial en la evaluación de la recuperación del tejido después de un pulso de inversión. Y bueno, es una secuencia de resonancia que permite obtener imágenes T1 de tejidos, particularmente útil en la evaluación del tiempo del T1. En resumen, ¿para qué se usa? Para la evaluación de fibrosis o edema miocárdico en el contexto de realce tardío para estudiar la salud del músculo miocardio. ¿Sí? La referencia 269 indica el tiempo específico de inversión utilizado en la secuencia Look-Lock. ¿Sí? En resumen, nos permite medir el tiempo de inversión del miocardio utilizando un tiempo de inversión específico para optimizar la imagen. Entonces, vemos el tiempo óptico de la inversión. Tenemos otro que se llama mapa 1 o MOLI, que cuantifica la señal de T1 del tejido correspondiente a los compartimentos extracelular e intracelular del miocardio. Nos ayuda en general para la valoración invasiva de la fibrosis intersticial, reversible en fases iniciales, y la valoración del depósito amiloide, que es la imagen que vemos acá, o sea, el mapa de T1. ¿Sí? Los mapas paramétricos T1 nativo y T1 con contraste. Los ROI se realizan sobre el miocardio, evitando la grasa epicárdica y la sangre en la cavidad cardíaca. Entonces nos da una tabla con los valores de T1 y BEC obtenidos y vemos una cifra del hematocrito. Realmente esto sirve en los pacientes con amiloidosis, en el que vamos a ver que en el septo como en la pared lateral está aumentado mayor al 30%. Y el realce tardío es esperar el tiempo después del contraste, que nos ayuda para identificar algunas patologías como los infartos agudos transmurales, que es lo que vemos aquí en esta imagen hiperintensa que vemos en el miocardio. Las pericarditis también, así se ve una pericarditis en realce tardío, se ve hiperintenso. Miocarditis también. Y hemangiomas, como en esta imagen de acá. ¿Sí? Entonces, el realce tardío también se conoce como PSIR, o fase sensitiva inversión recovery. Es una técnica de resonancia que se utiliza para evaluar el tejido cardíaco y más que nada sirve para detectar cicatrices, fibrosis y áreas de infarto. ¿Sí? Entonces, única técnica que valora necrosis y fibrosis miocárdica según el tipo de realce. Vamos a ver si es miocardopatía de origen coronario y de origen no coronario. Esta sí requiere apneas, así que el paciente tiene que respirar bien. Aquí vemos un ejemplo de una secuencia PSIR o realce tardío en el que el miocardio sano se va a visualizar hipointenso, pero en el miocardio patológico, miren esta imagen hiperintensa, vemos acá que es un ejemplo de infarto de miocardio crónico, que presenta realce algadolíneo y es hiperintenso. Y bueno, este es un último cuadrito de ver los protocolos que se usan acá. Tenemos el protocolo de viabilidad, de infarto de miocardio, de miocarditis, de arritmias ventriculares, de displasia, de miocardopatía hipertrófica, de hemocromatosis y de pericarditis constrictivas. Todos tienen en común que usan el Cine Balance, 2 cámaras, el eje corto, el 4 cámaras, el funcional y el tacto de salida del ventrículo izquierdo, el T2 de supresión grasa, densidad protónica sin supresión grasa y la densidad protónica con supresión grasa. Ya después, cuando por ejemplo queremos evaluar hemocromatosis, se le agrega al protocolo un T2 estrella, que es lo que vemos acá. Y bueno, si tiene arritmia ventricular o displasia, usamos los cortes de las coronarias y un Cine Balance y axial oblicuo del tracto de salida del ventrículo derecho. Los real time y la perfusión. El real time se usa más que nada para pericarditis constrictiva y la perfusión generalmente se usa para todos, excepto para la hemocromatosis. ¿Sí? Y bueno, el realce tardío se usa también para todos, excepto para la hemocromatosis. Y las secuencias de Q-Flow y la planimetría órtica se realizarán en base a los hallazgos del estudio. Y bueno, y recordemos el tema de la bioseguridad. Recordemos que para un resonador, para la resonancia cardíaca, es compatible en los stents, tener un TAVI, prótesis valvulares. Siempre hay que preguntar, igual tenemos una página en Arise Affeti para ver si es compatible, ¿no? Y los no compatibles son los marcapasos, los balón de contrapulsación, los DAI y catéter de termodilución. Y bueno, esta es la bibliografía. Y bueno, eso sería todo. Gracias.